Hola, ¿cómo están todos y todas? Yo espero que estén muy bien en casa, cuidándose, resguardándose, para que pronto podamos estar juntos y juntitas otra vez. Hoy quiero contarles acerca del sentido del gusto. Ya hemos visto el sentido, ¿no es cierto?, de la visión, la audición, el olfato y ahora vamos con el sentido del gusto, ¿ya? El sentido del gusto es aquel que nos permite, ¿no es cierto?, obtener a través del órgano, que en este caso es la lengua, toda la información acerca de los sabores, los gustos, ¿no es cierto? Dulce, amargo, ácido, salado, considerando que dentro de los salados podemos encontrar los que se condimentan también, ya no solo porque tiene sal, sino que también los sabores que son condimentados, ¿ya? Miren quién llegó, nuestro amigo Lorito. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Quieres aprender acerca del gusto? ¿Sí? ¿Por qué? Ah, porque él dice que su abuelito está un poco porfiado y él le dice que no le coloque tanta sal a la comida, ¿no es cierto? Pero su abuelito insiste en echarle mucha sal a la comida y dice que le saca dulces escondidos porque también quiere comer muchas cosas dulces. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí yo le puse como una lupa. La lengua, ¿no es cierto? Ustedes se han fijado que como que uno tiene unas mini pelotitas aquí en la lengua, ¿no es cierto? Si usted se va al espejo, ¿no es cierto?, en el baño y saca la lengua, ¿no es cierto?, se va a dar cuenta que la lengua no es lisa, sino que tiene estas pequeñas pelotitas. Lo que vemos aquí, esas pelotitas se llaman papilas gustativas, ¿no es cierto, Lorito? Y, ¿no es cierto?, hay unas que son más suaves y otras que son más ásperas, ¿ya? Hay dos distintas, las papilas fungiformes y las calciformes. A través de estas pelotitas, ¿no es cierto?, que están ubicadas en toda la lengua, es como nosotros podemos percibir estos sabores. Acá yo le hice el dibujo de la lengua, ¿no es cierto?, cómo está la lengua así, acostadita, extendida, porque es la lengua parte, ¿no es cierto?, de acá atrás, ¿no es cierto?, casi llegar a la zona del esófago, de la garganta, hasta la parte de nuestros dientes, ¿ya? Si ustedes se fijan, el sabor amargo lo percibimos al final de nuestra lengua, ¿no es cierto, Lorito? El sabor dulce, aquí, en la punta de nuestra lengua, ahí percibimos el sabor dulce. El sabor ácido, como en los costados de la lengua, ¿no es cierto?, por el lado derecho, y lo salado, ¿no es cierto?, como casi al frente de lo ácido, aquí en el costado izquierdo. ¿Qué sucede? ¿Cómo uno dice poder percibir estos sabores con la lengua? Claro, porque cuando la comida, ¿no es cierto?, está preparada, es todo un conjunto. Es decir, la textura que tiene la comida, los colores que tiene la comida, más, ¿no es cierto?, cómo la perciben nuestras papilas, es como nosotros podemos determinar qué sabor tiene, ¿no es cierto, Lorito? Sí, muy bien. Pero hoy Lorito me dice que él también está preocupado por su abuelito porque él de repente es un poco porfiado y no quiere hacer caso y hace cosas que no corresponden, ¿no es cierto? Como cuáles. Dice que a veces se toma el té muy caliente y eso, ¿no es cierto?, irrita a las papilas gustativas y como que le quema la lengüita. Ah, yo sí la vi. Lorito me está contando, a mí me dio mucha risa, que hay una parte en la película de mi villano favorito, cuando se raptan a los Minions. ¿Se acuerdan que hay un Minion que queda así? Y se le pega un helado aquí, en la lengua? Bueno, eso también daña las papilas fungiformes porque el helado está tan helado, ¿no es cierto?, que se pega a la lengua y cuando se saca, ¿no es cierto?, la deja herida, ¿ya? Otra cosa que también no ayuda mucho a cuidar nuestro sentido del gusto es, por ejemplo,
que esto no pasa, los niños de este curso y las niñas de este curso no lo hacen, son otros niños. Se ponen a jugar con la tijera, ¿no es cierto? Y se la ponen en la boca. Eso es muy peligroso, ¿no es cierto? Porque yo no estoy cuidando. ¿Qué pasa si yo me corto la lengüita? O, es más, a veces hasta con el sacapunta, ¿no es cierto? Empiezan a introducir la lengua y eso provoca heridas, ¿ya? Y además puede tener una tremenda infección. ¿Por qué es importante cuidar, ¿no es cierto?, nuestro sentido del gusto? Por ejemplo, ¿por qué es importante? Porque también nos ayuda a nuestra salud y a nuestra nutrición. Aunque ustedes no lo crean, ¿no es cierto, Lorito? Hay personas que lamentablemente tienen deteriorado su sentido del gusto y otras definitivamente no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen las personas? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes los invitan a tomar un helado? Ay, Lorito dice que a él le encanta el helado, a mí también. Y resulta que usted se toma el helado y no siente nada. Usted sabe que se compró un helado de chocolate, pero no le siente el sabor a chocolate. ¿Le van a quedar ganas de ir a comerse otro helado si no puede percibir su sabor? No, ¿no es cierto? Eso le pasa a algunas personas que pierden el sentido del gusto. Como no pueden percibir ningún sabor acerca de lo que comen, dejan de comer, ¿no es cierto? Y eso no hace bien para el cuerpo, ¿no es cierto, Lorito? Sí. Dice Lorito entonces que él tiene que andar ahí donde su abuelito diciéndole que no le coloque tanta sal, no le coloque tanta azúcar al té, ¿no es cierto? Que no se tome el té tan caliente porque lo mismo las sopas, ¿ya? Uno puede tomar, ¿no es cierto?, un refresco, sobre todo cuando hace calor, ¿no es cierto? ¡Uy, qué rico tomarse una agüita heladita!, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, a una temperatura en la que yo sé que tanto mi sentido del gusto, mi lengua, la va a soportar y no le va a causar ningún daño. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué me querías decir, Lorito? Ah, Lorito dice que él también se ha enterado, pero que él está seguro que no pasa con los niños y las niñas de este curso. Que muchas veces el sentido del gusto también se pierde porque no se hace un buen aseo dentro de la boca. ¿A qué me refiero? No hay un buen cepillado de los dientes, de las paredes, ¿no es cierto?, de las mejillas por dentro y sobre todo cepillar la lengua. Eso es muy importante, ¿no es cierto, Lorito? Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo? Nosotros tenemos las herramientas para cuidar nuestro sentido del gusto. Pero ¿qué pasa cuando eh, por diversas razones las personas no tienen el sentido del gusto? A veces, por ejemplo, una persona sufrió un accidente y tuvo un golpe grave en la cabeza, esa persona puede sufrir, ¿no es cierto?, de perder su sentido del gusto. A veces hay personas que han tenido que ser operadas, ya sea de la nariz, de los oídos, y eso afecta directamente a su lengua. También han perdido el sentido del gusto. Cuando uno está percibiendo que ya no tiene este sentido, tiene que ir al otorrino. Ya el otorrino revisa los oídos, la nariz y todo lo que tiene que ver con la garganta. Por ende, lo que va relacionado con la boca. ¿Ya? Nosotros entonces tenemos las medidas para cuidar nuestro sentido del gusto. Cepillarnos muy bien la boca, cepillarnos la lengua. ¿Qué otra cosa, Lorito? Dice que comer los alimentos y los líquidos a una temperatura adecuada y obviamente no ponerme las tijeras, ¿no es cierto? O los sacapuntas, algo que me pueda dañar mi lengua, porque lo que se va dañando son estas papilas. Por ejemplo, hay personas que comienzan a tener una sensación en la boca de un mal sabor, sienten todo salado o incluso dicen, hoy tengo la boca como que se hubiesen comido un clavo, ¿no es cierto?, un pedazo de fierro. Eso ya es una alerta de que algo está pasando con mi sentido del gusto. Otras personas sienten la mitad de los sabores. Por ejemplo, yo me estoy comiendo una rica ensalada de lechuga con juguito de limón. Qué rico, yo digo, oh, pero resulta que no le siento tanto el gustito a
al limón. Lo estoy sintiendo como a la mitad. Y yo lo que les contaba es que hay personas que definitivamente, ¿no es cierto, Lorito? Lamentablemente pierden por completo el sentido del gusto. Entonces no logran calcular, ¿no es cierto?, si está muy salado, si está muy dulce, si está amargo, ¿no es cierto?, o si está ácido. Y ¿se acuerdan que habíamos conversado que con el sentido del olfato nosotros nos podíamos dar cuenta, si, por ejemplo, cuando un alimento estaba descompuesto? Imagínense una persona que está resfriada, ¿no es cierto? Y se va a comer un yogur. Y resulta que como está resfriada, ¿se acuerdan que lo comentamos? No percibe el olor de que el yogur está descompuesto. Imagínense, ha perdido su sentido del gusto. No va a sentir que el yogur está descompuesto. Sus papilas no van a poder determinar si tiene algún sabor. Entonces, por ende, no va a poder saber si está descompuesto, ¿no es cierto, Lorito? Y eso es muy peligroso. Por lo tanto, es importante que ustedes cuiden su sentido del gusto, ¿sí? Y si tienen alguna dificultad, tienen que visitar al otorrino. Sí, Lorito, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que decirle a tu abuelito? Ya, que le vamos a ayudar a que no le eche tanta sal, que no le eche tanta azúcar y que lo van a llevar de visita al otorrino. ¿Te parece? Muy bien. Así que ustedes en casa, cuídense mucho, no salgan si no es necesario, sobre todo sus papitos, y si lo hacen, tomen las precauciones que corresponden. Les mando un besito a todos y vamos a hacer nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.